Antonio, a sus 25 años, ya no es un recién llegado al vasto mundo de la ciencia. Con la mirada siempre puesta en el horizonte del conocimiento, dedica sus días y noches a desentrañar los misterios más profundos de la materia, sumergiéndose en el estudio de los átomos, esos diminutos constructores del universo. Para Antonio, los átomos son más que meras partículas, son cuentos épicos de la naturaleza, historias de unión y desunión que narran la creación de todo lo que conocemos. Cada átomo es un microcosmos vibrante, un universo en miniatura donde protones, neutrones y electrones danzan en una coreografía regida por fuerzas fundamentales. Imagina que cada átomo es un planeta, con electrones orbitando alrededor del núcleo como si fueran lunas caprichosas, eternamente atrapadas por la gravedad de su sol central. Este es el paisaje que Antonio explora, armado con el telescopio de su mente científica, buscando entender no solo cómo estos planetas interactúan entre sí para formar la materia, sino también cómo las leyes de la física rigen estas interacciones. Pero Antonio sabe que esta exploración no es solitaria. Se ve a sí mismo como parte de una larga tradición de científicos, una cadena de exploradores que se remonta a Demócrito, quien, sin el beneficio de microscopios modernos, ya especulaba sobre la existencia de átomos indivisibles. Antonio siente una conexión profunda con estos pioneros, inspirado por su audacia para imaginar lo invisible. En su laboratorio, rodeado de tubos de ensayo, espectrómetros y computadoras, Antonio se enfrenta al desafío de descifrar el lenguaje de los átomos. Experimenta con aleaciones, observa reacciones químicas y simula colisiones subatómicas, cada vez más convencido de que en el corazón de cada átomo hay respuestas a preguntas que aún no hemos formulado. Para él, los átomos son como notas en una partitura cósmica, y está determinado a entender cómo se combinan para crear la sinfonía de la realidad. Sabe que este es un camino largo y, a veces, solitario, pero está impulsado por una curiosidad insaciable y la esperanza de que, algún día, su trabajo ayude a desvelar los secretos más profundos del universo. Y así, Antonio continúa su viaje, cada día un paso más cerca de comprender la esencia misma de la existencia. A través de sus ojos, los átomos se transforman de entidades abstractas en personajes vibrantes de una historia en constante evolución, una narrativa en la que él mismo está inmerso, desempeñando un papel crucial en el descubrimiento de los fundamentos del mundo. En la mente de Antonio, los átomos no son meramente partículas aisladas, representan los hilos entrelazados de un tapiz cósmico, donde cada hilo es esencial para la integridad del diseño general. A medida que profundiza en su estudio, Antonio comienza a ver los átomos no solo como constructores de materia, sino también como portadores de energía y mediadores de fuerzas, elementos vitales en el diálogo constante entre la materia y la energía que define el universo. En este universo en miniatura, cada átomo cuenta su propia historia de transformación. Antonio se fascina con la idea de la transmutación nuclear, el proceso por el cual un elemento se convierte en otro. Esto le parece una metáfora de la vida misma, donde cada experiencia y cada decisión puede transformarnos en algo nuevo. Ve en la fusión nuclear, el poder que alimenta las estrellas, una fuente de inspiración para buscar fuentes de energía limpias y sostenibles que podrían revolucionar cómo la humanidad ilumina su mundo. Antonio también reflexiona sobre la dualidad onda-partícula, un concepto que desafía nuestra comprensión tradicional de la física. Para él, este principio es un recordatorio de la flexibilidad necesaria en el pensamiento científico y en la vida. Encuentra belleza en la incertidumbre cuántica y en el principio de indeterminación de Heisenberg, viéndolos como ejemplos de cómo el universo guarda secretos que quizás nunca se revelen por completo, pero que, no obstante, impulsan nuestra búsqueda de conocimiento. La entrelazada naturaleza de los átomos y las fuerzas que los unen lleva a Antonio a contemplar la teoría de campos cuánticos. Este marco teórico, que describe cómo las partículas se excitan de los campos que llenan el espacio, le sugiere que el vacío no está vacío en absoluto, sino vibrante con potencialidad. Esta noción resuena con él a nivel personal, recordándole que incluso en los momentos de aparente vacuidad en la vida, hay energía y posibilidad esperando ser descubierta. Antonio, en su búsqueda por comprender la materia a nivel fundamental, también se adentra en el estudio de las partículas subatómicas, como quarks y leptons, los verdaderos ladrillos básicos de la materia. La idea de que estas partículas existen en estados de libertad condicional dentro del núcleo atómico, sujetas a las reglas del confinamiento cuántico, lo lleva a reflexionar sobre las limitaciones y libertades en su propia vida y en la ciencia. Finalmente, Antonio se maravilla ante la posibilidad de nuevas físicas más allá del modelo estándar, contemplando la existencia de partículas y fuerzas aún no descubiertas. Esta incesante curiosidad lo mantiene en un estado de asombro y humildad, consciente de que, por mucho que aprendamos, siempre habrá más misterios esperando en las sombras, listos para ser descubiertos. A través de estos pensamientos y reflexiones, Antonio se convierte no solo en testigo sino también en narrador de la historia cósmica, un científico cuya pasión por los átomos trasciende el laboratorio, inspirando a otros a mirar más allá de lo visible hacia las profundidades insondables del universo. En la historia de la ciencia, muchos científicos han dejado su huella indiscutible en nuestra comprensión de los átomos, cada uno aportando un capítulo único a la narrativa de la materia. A continuación,
continuación, destacamos algunos de estos pioneros y sus teorías revolucionarias. Demócrito, un filósofo griego antiguo, es a menudo considerado el padre de la idea atómica. Propuso que todo en el universo está compuesto de átomos, pequeñas partículas indivisibles, y el vacío. Aunque sus ideas eran puramente filosóficas y no basadas en experimentos, establecieron una base para el concepto de que la materia tiene una composición fundamental. 2. Dalton revitalizó la idea atómica en el siglo XIX con su teoría atómica, proponiendo que cada elemento está compuesto de átomos de un mismo tipo, y que estos átomos se diferencian entre los elementos por su masa. Su trabajo marcó el comienzo de la química moderna, proporcionando explicaciones para la conservación de la masa en las reacciones químicas y la ley de proporciones múltiples. Thomson descubrió el electrón en 1897 a través de sus experimentos con rayos catódicos. Demostró que los átomos no eran indivisibles, como se pensaba anteriormente, sino que contenían partículas subatómicas cargadas negativamente. Propuso el modelo del pudín de ciruelas, en el que los electrones estaban incrustados en una esfera de carga positiva. Rutherford, a través de su famoso experimento de la lámina de oro, descubrió el núcleo atómico. Demostró que, en lugar de ser una masa difusa de carga positiva, como sugería el modelo de Thomson, los átomos tienen un núcleo denso y positivamente cargado donde se concentra casi toda su masa. Esto llevó al modelo planetario del átomo, donde los electrones orbitan alrededor del núcleo central. Bohr combinó las ideas de Rutherford y los principios cuánticos emergentes para proponer su modelo atómico en 1913. Sugería que los electrones solo pueden ocupar ciertas órbitas de energía fija y que pueden saltar entre estas órbitas emitiendo o absorbiendo energía en forma de fotones. Su trabajo fue fundamental para el desarrollo de la mecánica cuántica. Schrödinger, uno de los padres fundadores de la mecánica cuántica, propuso la ecuación de Schrödinger, que describe cómo cambian los estados cuánticos de los sistemas físicos con el tiempo. En el contexto de los átomos, su trabajo reemplazó la noción de electrones orbitando en caminos definidos con la idea de nubes de probabilidad, determinando las regiones del espacio donde es más probable encontrar un electrón. Heisenberg formuló el principio de incertidumbre, que establece que es imposible conocer simultáneamente y con precisión la posición y el momento de una partícula. Este principio es fundamental para la mecánica cuántica y afecta profundamente nuestra comprensión de los átomos, destacando los límites inherentes de nuestro conocimiento sobre su comportamiento exacto. Estos científicos, con sus teorías e investigaciones, tejieron una rica tela de conocimiento que nos permite entender la complejidad del mundo atómico. Sus contribuciones no solo han ampliado los horizontes de la ciencia, sino que también han transformado nuestra forma de interactuar con el mundo material. Antonio, ahora en la cúspide de sus 25 años, había dedicado buena parte de su joven vida a la ciencia, sumergiéndose en el vasto y enigmático mar de los átomos. Su pasión por la física y la química lo había llevado por un camino de incansable búsqueda, explorando las profundidades de la materia y energía que conforman el universo. Pero fue un descubrimiento inesperado lo que marcó un antes y un después en su carrera y en la ciencia de los átomos. Todo comenzó en una noche particularmente tranquila en el laboratorio. Antonio estaba experimentando con haces de partículas subatómicas, proyectándolas a través de campos magnéticos y eléctricos cuidadosamente calibrados. Su objetivo era observar patrones de interferencia que pudieran revelar detalles más finos sobre la estructura interna del átomo, más allá de lo que la teoría actual sugería. Mientras ajustaba los controles de su equipo, Antonio notó algo peculiar. Un patrón de interferencia emergió, uno que no se alineaba con ninguna de las expectativas teóricas existentes. Al principio, pensó que podría ser un error en el experimento, tal vez un fallo en el equipo o una mala calibración. Sin embargo, después de repetir el experimento varias veces y obtener consistentemente el mismo resultado intrigante, comenzó a darse cuenta de que estaba ante algo completamente nuevo. Intrigado y emocionado, Antonio pasó las semanas siguientes analizando los datos, consultando con colegas y revisando la literatura científica para asegurarse de que lo que había descubierto era genuinamente inédito. Su hallazgo apuntaba a la existencia de un nuevo estado cuántico de la materia, uno que permitía a los electrones comportarse de manera que contradecía la comprensión convencional de sus trayectorias y distribuciones alrededor del núcleo. Antonio sabía que para validar su descubrimiento necesitaba más que repetir experimentos en su laboratorio. Así, se embarcó en una colaboración con físicos teóricos, quienes ayudaron a desarrollar un marco matemático para explicar este nuevo estado cuántico. Juntos, construyeron un modelo que no solo explicaba los resultados de Antonio, sino que también ofrecía predicciones audaces sobre cómo esta nueva comprensión podría afectar todo, desde la química de materiales hasta la computación cuántica. Finalmente, después de meses de trabajo duro y verificación por parte de la comunidad científica, Antonio y su equipo publicaron sus hallazgos en una revista de alto impacto. La publicación causó un revuelo en el mundo científico, con investigadores de todo el mundo reconociendo la importancia del descubrimiento. Antonio había abierto una nueva ventana hacia la comprensión del universo a nivel atómico, un logro que no solo avanzaba la ciencia sino que también prometía nuevas tecnologías y aplicaciones.
El descubrimiento de Antonio es un testimonio de la curiosidad humana, el rigor científico y la colaboración interdisciplinaria. Su historia inspira a jóvenes científicos a perseguir sus preguntas más audaces, recordándoles que, incluso en un campo tan estudiado como la física atómica, aún hay secretos esperando ser descubiertos. Esta aventura de Antonio refleja la esencia misma de la ciencia, un viaje continuo de descubrimiento, donde cada respuesta abre la puerta a nuevas preguntas, y cada hallazgo nos acerca un paso más a comprender la complejidad del cosmos.